Cádiz tuvo su puerta de mar y su puerta de tierra. La muralla que defendía la ciudad terminó de construirse como hoy la conocemos en el siglo XVIII de la mano del arquitecto Torcuato Cayón. En el siglo XIX se avanzó en su torreón y se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX las instalaciones militares en sus fosos, el baluarte de Santa Elena y el de San Roque, que en el inicio de la guerra funcionaron como cuarteles. Bajo la puerta de tierra, en pendiente, existían los glacis, un sistema defensivo de fortificación, parte del cual había sido ya derribado cuando estalló la guerra. A sus paredes, por su cercanía con los cuarteles militares, fueron llevados muchos de los presos que primero cayeron en Cádiz tras el golpe. Allí, frente a esas paredes, se colocaba a los presos que tocaba aquel día y disparaban contra ellos. Se cree que entre 1936 y 1937 fueron fusiladas al menos 145 personas en los muros de la puerta de tierra de Cádiz, paredes que quedaron manchadas de sangre para siempre. Porque el 18 de enero lo fusilaron los glacis de Puerta Tierra. Los glacis de Puerta Tierra. Los glacis de Puerta Tierra en Cádiz fueron un lugar de terror, de odio, de represalia, de venganza. El 18 de enero de 1937 mataron allí a José Corripio del Rey, el primer delegado de la zona franca de Cádiz. Con el mar por delante, 95 años de la zona franca de Cádiz. Un podcast de Radio Cádiz y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Episodio 3. Recordar. Ya en el año 31 se vuelve a hacer otro Real Decreto, concretamente, donde ya se especifica el Real Decreto del 3 de junio de 1931, donde se hacen modificaciones sobre la organización del consorcio. Y ahí ya se especifica que el presidente del consorcio va a ser el alcalde. Y se especifica que aparece la dirección ejecutiva, la va a llevar un delegado. Como explica Tránsito Ramírez, la responsable del archivo, la Zona Franca de Cádiz tardó 2 años en decidir cómo organizarse. Había nacido en 1929, pero no fue hasta 1931 que se acordó que el alcalde de la ciudad presidiera el consorcio que aglutinaba todas las administraciones vinculadas a la nueva institución y que un delegado fuera el que asumiera la dirección y tomara las decisiones ejecutivas. Se tardaron algunos meses en formalizar esos nombramientos y entre medias llegaron elecciones y llegaron los cambios. ¡Viva la República! ¡Viva! Así que el primer presidente del consorcio de la Zona Franca de Cádiz fue un republicano, el alcalde Manuel de la Pinta. Manuel de la Pinta para mí es el representante de esa burguesía local y exactamente igual que otros destacados políticos de aquellos años como Muñoz Martínez o Morales Domínguez o Tomás Fábrega, etcétera, van a representar unos nuevos aires que pretenden la regeneración no solo de la ciudad en el aspecto político y económico, sino también una nueva forma de hacer política. El historiador José Luis Gutiérrez Molina ve en Manuel de la Pinta que era un médico, un profesional metido a político que trataba de dar luz a la ciudad tras años de oscuridad. Había llegado la República. Y en ese sentido, pues el ayuntamiento lo que va a pretender es regenerar, por un lado, las depauperadas arcas municipales que cuando cae la dictadura y el ayuntamiento de Ramón de Carranza es sustituido, pues se encontraban en un estado lamentable y realizar lo que hoy llamaríamos políticas sociales. Políticas que querían mejorar la vida de la gente. Se producen diversos hechos significativos, como es la continuación de los derribos de los glacis, de
de la muralla de la Puerta de Tierra, la apertura y consolidación del hogar Fermín Salvochea y una serie de políticas de carácter ciudadano que se van a ejemplificar y o que sea así recurrir a los tópicos en diversos cambios de la fisonomía de la ciudad, ¿no? Manuel de la Pinta se hizo con la presencia del consorcio de la Zona Franca y había que elegir un delegado. Se escogió entre uno de los concejales de aquel ayuntamiento, su nombre José Corripio del Rey. Muchos años después le recuerda José Cabeza. Soy Pepe Cabeza Barrio y soy el sobrino nieto de Pepe Corripio Rey, que fue el primer delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz. Como en muchas casas en la familia de Pepe, no se hablaba mucho de lo que pasó en la guerra. Yo vivía en Columela 16, donde había nacido, y en el piso contiguo al mío vivía mi abuela Montserrat Corripio Rey, que era la hermana de Pepe, y yo a mi abuela la conocí, la traté durante bastantes años. Ella falleció siendo yo ya mayor, y en la vida me comentó nada de su hermano. Yo sabía que tenía un hermano que había muerto, pero ahí se acababa la historia. Así que la historia de su tío abuelo le llegó de su afición por la genealogía. Fui descubriendo a Pepe Corripio. Entonces hablé con algunas personas que la habían conocido, por ejemplo, a Adolfo Curado, Juan Carlos Curado, que ya fallecieron, el cual, el mayor Adolfo, que era el padre, había trabajado con Pepe Corripio en la cristalería y demás, y después trabajó con mi abuelo Fermín Cabeza en el bazar que había en Columela, etcétera. También hablé con una señora que era costurera, que también sufrió la dictadura, llamada Paca Pérez Jiménez, que estaba casada con Morillo, el cual también fue fusilado por los franquistas. Y entonces estas personas pues me fueron hablando de diferentes cosas acerca de Pepe. José Cabeza empezó investigando al padre de su tío abuelo, llamado José Corripio Fernández. Supo así que el Corripio del apellido venía de un pueblo asturiano, de Cabranes. Después se trasladó hasta Cádiz, donde se asentó y donde formó familia con Manuela del Rey. Y en Cádiz nació José Corripio del Rey. Nació el 11 de abril de 1897 en Cádiz. Toda su vida estuvo en Cádiz. Él fue el cuarto hijo de Manuela, porque ya acabo de decir que Manuela tuvo dos hijos con José Corripio, que eran mi abuela Monza Corripio Rey y Pepe Corripio Rey, y después tuvo dos hijos anteriores con Jacinto Romaní Aldá, el que se marchó para Argentina y nunca más se supo nada, que eran Ángel Romaní Rey y Rosario Romaní Rey. Su investigación le permitió dar con su lado más personal. Según los testimonios que he recogido de diferentes personas que lo conocieron, que me lo ponen como un hombre simpático, alto, elegante, mujeriego, en conclusión un don Juan. De hecho, tenía mucho éxito con las mujeres, y tuvo más de un filteo con alguna, ¿no? Con su vertiente profesional. Él montó en la calle Feducci, número 12, una fábrica de espejos y cristales. Se llamaba Cristalería Corripio. Y también su perfil político. Él ingresó en el Partido Republicano Radical Socialista. Ahí ha habido versiones de por qué ingresó en política, porque parece ser que él pensaba una serie de cosas, pero le cerraron las puertas. Entonces él participó, por ejemplo, en las elecciones del 31, haciendo una denuncia de las prácticas caciquiles que había en Cádiz, porque lo que hacían es que compraban los votos, ¿no? Los señoritos, los caciques, daban dinero a alguna gente para que los votaran, etcétera, y entonces él denunció todo eso. Las denuncias por irregularidades en las elecciones del 31 que ganaron los monárquicos llevaron a suspender esos comicios y a repetirlos. Fue en la repetición cuando José Corripio del Rey, su hermanastro Ángel o también su tío Ramón pasaron a formar parte de la corporación municipal que presidía como alcalde Manuel de la Pinta, y eso le llevó a ser delegado de la Zona Franca. Pepe fue delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz desde agosto de 1932 hasta febrero de 1936. Él fue nombrado el 30 de agosto y entonces la Zona Franca estaba en pésimas condiciones. De hecho, tuvo que hacer viajes a Madrid y a Barcelona, por ejemplo, para poner en marcha todo el sistema, los reglamentos y todo, porque es que no había nada.
Después también tuvo que poner orden porque había muchos vocales del anterior gobierno que había habido en la zona franca, que habían sido elegidos caprichosamente, había mucho, entonces él tuvo que poner un poco de orden para que eso fuera eficaz. Las reuniones donde la celebraba Pepe Corripio y el equipo, pues unas veces en el ayuntamiento, con Manuel de la Pinta, por ejemplo, que era el alcalde, y otras veces la hacían en su propio domicilio, en la calle Feducci número 12. El número 12 de la calle Feducci, por tanto, se convirtió así en la primera sede social del consorcio de la Zona Franca. A José Corripio del Rey le correspondió armar una casa sin paredes, a viajar de un lado a otro para intentar avanzar en el papeleo, cuando, como vimos en el anterior episodio, se había diseñado una zona franca mastodóntica y con aeropuerto y todo. El primer estatuto de la Zona Franca es de mayo de 1933. Lo firma él como delegado y como alcalde era Manuel de la Pinta. Y además Corripio hace también el acta de deslinde, el primer acta de deslinde ya para empezar a trabajar dónde se va a ubicar la Zona Franca, que dice desde el fuerte de Cortadura hasta el muelle de Puntales, primero iba a ser muy grande. Durante muchos años se creyó que José Corripio del Rey fue el delegado de la Zona Franca hasta que ocurrió el golpe militar del 36 y se quebró la convivencia en España. Pero Tránsito Ramírez, guardiana del archivo del consorcio, descubrió que en realidad no fue así. Corripio del Rey estuvo hasta febrero de ese año, cuando le sustituyó otro hombre, Manuel Campos Milán. Soy María Victoria Campos Quiñones, vivo en México, soy sobrina de Manuel Campos. Y yo soy José Manuel Valero, un sobrino de Manuel Campos Milán también. La familia de Manuel Campos Milán descubrió la historia de este segundo delegado de la Zona Franca muchos años después, gracias a la labor de Tránsito Ramírez. Prácticamente fue una casualidad, porque fue una señora que es la que llevaba los archivos de la Zona Franca, la que descubre de buenas a primeras que ha habido un delegado de la Zona Franca, que prácticamente es un desconocido, que se llama Manuel Campos, y que había tomado posesión del cargo pues en el 36, justo cuando estalla la guerra civil. Uh-huh. Y entonces él se va a Madrid, allí a la toma de posesión de su cargo, y allí es donde se produce todo el desbarajuste, digamos, porque ya Manuel Campos no vuelve a Cádiz. Tránsito Ramírez se vio sorprendida revisando unos documentos con una firma de un delegado que no conocía, Manuel Campos Milán. Se le nombró a principios de julio del 36 y 4 días antes del alzamiento hubo un comité ejecutivo, ya él presidía ese comité y él decía que partía para Madrid para llevar temas de la ciudad, para ver si se podía avanzar en el tema de la Zona Franca. Ese comité ejecutivo no está ni firmado porque, claro, se firman a posteriores cuando se leen las actas y se vuelven a firmar si se está de acuerdo con las actas. El golpe militar, iniciado días antes en Melilla, se consolidó el 18 de julio en ciudades de la península como Cádiz, donde apenas las tropas sublevadas encontraron resistencia. En Cádiz no hubo guerra, el golpe triunfó casi de inmediato. Bueno, el 18 de julio, en contra de lo que muchas veces se ha dicho, no solamente no coge desprevenido a las autoridades, sino que las principales autoridades de la ciudad, empezando por el gobernador civil, Mariano Zapico, desde días anteriores había establecido una serie de medidas para el caso que el golpe de Estado se produjera. Toda la tarde-noche del 18 de julio y hasta la mañana del 19, la ciudad se producen unos enfrentamientos, está a la espera desde el gobierno civil que se responda a su llamamiento a las distintas poblaciones de la bahía para que armen a ciudadanos, a vecinos y se dirijan a Cádiz para intentar levantar el sitio de la ciudad, y también lo que pudiera ser el gobierno de Madrid, que como ya he dicho tiene relación directa durante esas horas con el gobierno civil, hasta el punto de que el propio Mariano Zapico, viendo que la situación no acababa de decantarse a favor de las autoridades, pide incluso que para revertirla, si es necesario, se bombardee la ciudad por aire, ¿no? Hubo una resistencia, hubo dentro de las posibilidades una resistencia a ese golpe,
pero que era completamente desequilibrada, puesto que en el golpe estaban implicados todos o la gran mayoría, es decir, todos los regimientos acantonados en la ciudad y la gran mayoría de su oficialidad, y finalmente la situación terminó por decantarse hacia el lado golpista cuando la madrugada, sobre las 7 de la mañana, pues aparecen por la bocana del muelle, hacia el muelle Ciudad, pues los dos barcos, uno militar y otro mercante, que vienen de Ceuta ya con fuerzas coloniales, con fuerzas del ejército de África. Ese es el momento en el que las autoridades, digamos, se rinden. El rápido éxito del levantamiento en Cádiz sorprendió a Campos Milán en Madrid. Como recuerda su familia, el flamante delegado de la Zona Franca nunca regresó a su ciudad. Desde allí inició un camino a México, donde se exilió y formó el resto de su familia. Algo que se ha sabido gracias al trabajo del periodista José Antonio Hidalgo. No sabíamos nada más. Bueno, pues José Antonio Hidalgo después siguió investigando que sí pudo salir del país más adelante y se quedó en México. José Corripio no tuvo esa suerte y se le apresó. Para los que se habían señalado como dirigentes políticos de la República, comenzó una etapa de persecución y muerte. Quizá una peculiaridad de Cádiz, referida también a su trayectoria histórica, no es que solamente ocurriera en Cádiz, pero en Cádiz resalta, es que la represión de los golpistas del 36 se abatió no solo sobre el mundo, digamos, obrero o de las políticas de izquierda, como el Partido Socialista o el Partido Comunista de España, sino también sobre el mundo de la burguesía gaditana, republicana, que además va a tener otro pecado. Corripio del Rey es uno de esos pecadores que va a estar ligado al mundo de la masonería. Fue lo que le pasó a José Corripio del Rey, una historia que ha podido reconstruir su sobrino nieto José Cabeza. Pepe se va con la mujer de Zapico y los 7 niños que tenía a la casa que tiene, allí en Feducci. Y allí se queda Pepe esperando a ver qué va a pasar. Y el 22 de julio, o sea, pocos días después, van y lo detienen allí en su casa y lo mandan a la prisión provincial. El 31 de agosto del 36 lo mandan al castillo de Santa Catalina y allí va a quedar preso otra buena temporada. A José Corripio llegaron a darle un permiso para poder visitar a su madre, momento en el que intentó escapar. Entonces él intentó tirarse por uno de los patios para escaparse. Con tan mala suerte que cuando se tiró, pues se lastimó una pierna y se lastimó y demás. No era nada grave, pero se fastidió. Entonces, este hecho está contado en el juicio sumarísimo como que Pepe Corripio se quiso suicidar. Yo esto lo hablé con personas que conocieron el tema y me dijeron que no, que lo que intentaba era escaparse. Y a pesar de sus intentos y los de su mujer, Lola, por sacarle de prisión, terminó siendo juzgado y condenado. Sobre él pesaban acusaciones de rojo y masón. Pero nada de lo que hizo Lola Suárez, ni la renuncia, ni la jura, ni todas esas historias que estuvo la mujer consiguiendo, sirvieron para nada. Porque el 18 de enero lo fusilaron los Glacis de Puerta Tierra. Lo enterraron el 19 de enero, al día siguiente, en el cementerio de San José. Como curiosidad, uno de los testimonios que yo encontré, hubo una persona que tuvo que ir a reconocer el cadáver, allí al cementerio de San José, y dijo que vio el cadáver de Pepe Corripio, que estaba con una herida en la frente, por lo visto lo mataron de un disparo en la frente. Y decía, mira, no tenía ninguna herida salvo un disparo en la frente. Allí, en los Glacis de Puerta Tierra, como otras muchas personas, mataron a José Corripio del Rey. Un castigo que, como tantos, siguió sufriendo incluso después de muerto. 3 días después de que lo fusilaran en los Glacis, le hacen una incautación de bienes y le quitan pues el negocio y todo lo que tenía. Y la historia termina todavía, para más INRI, en 1944, cuando la Audiencia Provincial de Cádiz hace un expediente de responsabilidad política a Pepe Corripio por ser socialista y masón. Y le ponen a Lola Suárez, que era su viuda, como ya he comentado varias veces, le ponen una multa
de 500 pesetas. Manuel Campos Milán pudo huir a México, pero no se libró de la persecución. En Cádiz buscaron a todos los que se llamaban Campos Milán, buscaron a su familia. A Manuel Campos lo llamaron, se tenía que presentar y lo reclamaban por motivos políticos, sin más historia. Motivos políticos, tenía que presentarse. Él estaba en Madrid y no se presentó, y en represalia buscaron al hermano, Francisco Campos. Encontraron a 3 que se llamaban iguales, pues fueron los 3. María Victoria y José Manuel llamaban a Manuel Campos Milán el tío Mamé, y ahora entienden por qué nunca volvió a Cádiz. Yo pienso que él quería volver, pero claro, hasta que no muriera Franco, él había dicho que no volvía a España. Hay que tener en cuenta que fusilaron a su hermano. O sea que eso es también una cosa muy gorda, ¿no? Cuando tú pierdes un hermano por unos motivos que no son para nada válidos, pues él no quería volver hasta que Franco no muriera. Pero se le fue juntando el tiempo y terminó sin volver. Para las familias de José Corripio del Rey y Manuel Campos Milán, el trabajo de recuperación de la memoria de ambos les ha servido para cerrar una herida y para homenajear a 2 hombres que son clave en la historia que estamos contando, los 2 primeros delegados de la Zona Franca de Cádiz. Desde hace muchos años es tradición que se coloque en el Salón de Plenos de la Zona Franca retratos pintados de todos los delegados, pero hasta hace poco no existía ni el de Corripio del Rey ni el de Campos Milán. Uno porque nadie se había acordado de su historia y el otro porque ni siquiera se sabía que existía. Ahora que sus 2 rostros también sonríen en este salón, sus familias agradecen este ejercicio de memoria. Se metió en política y que dio todo por las ideas que tenía, y estuvo en la Zona Franca sobre todo, pues ahí poniendo en marcha todo lo que hoy día tenemos. Vamos, claro, hoy han hecho muchos cambios, pero bueno, él fue como el que puso la primera piedra. De esa forma nosotros hemos vuelto a tener que recordar, ¿no? Hemos tenido oportunidad de volver a recordar y de tenerlo presente y de ver lo mucho que hizo por nosotros, por nuestras familias, y lo humilde que fue siempre de no reconocer la estatura política que él tenía en España. Con el tiempo las historias se dilatan. Eso habría podido pasar no sin pena ni gloria, porque siempre queda el recuerdo de él, pero haberse dilatado un poco, difuminado un poco. Sin embargo, aprendimos cosas de él que no conocíamos, a valorarlo todavía más. Un ejercicio que la Zona Franca asume con el orgullo de que recordar sirve para no olvidar, como destaca Fran González, el actual delegado del consorcio. Y que fueron algunos de ellos comerciantes, que fueron ellos gente de la propia ciudad de Cádiz, que en un momento dado y posiblemente en un contexto de convulso, como lo fue desgraciadamente, pues dieron un paso hacia adelante en eso del bien común, en la gestión, y como institución, pues evidentemente teníamos que reconocerlo, y lo hemos hecho con el orgullo de saber que hemos rellenado ese hueco que algunos se empeñaron en ocultar. Con el golpe de Estado empezó otra etapa en la Zona Franca. La guerra lo paró todo, y también la posguerra. Durante años apenas avanzó en ese sueño lanzado en 1929 de que Cádiz tuviera su propia zona franca. No fue hasta 1948, un año después de la explosión de Cádiz, que las autoridades decidieron apostar por el proyecto, y gracias al protocolo Franco-Perón empezó a llegar dinero, y con el dinero las máquinas. Francisco Franco llegó a visitar las obras de la Zona Franca hasta en 3 ocasiones. En 1948. Se le explicó por proyecto, porque no estaba proyectada lo que era la Zona Franca. En 1950. Y una segunda también, pero se pasó con el coche, pasó, pero no había nada concreto. Y en 1961. Pasa por la central térmica, le explican la central térmica, le enseñan como una maqueta de la central, y es, digamos, como la inauguración más oficial. Cuando ocurrió esta última visita, inaugurando la nueva central térmica, Cádiz ya le había ganado terrenos al mar. Pero esa es una historia que les contaremos en el próximo episodio.
En este nos hemos centrado en hacer memoria, una memoria durante años silenciada y olvidada. Por eso siempre es importante recordar. Sigan acompañándonos si quieren continuar recordando. Con el mar por delante. Es una producción de Radio Cádiz de la cadena SER, con la colaboración del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Dirección y guión Pedro Espinosa. Realización sonora Juan Muñoz con Virtualio Estudio. Con el mar por delante. 95 años de la Zona Franca de Cádiz.